Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Bautista. Es un gusto darles la bienvenida a este tercer capítulo de Mundo Jazz, de la serie Mundo Jazz. La forma en que he elegido de manera coloquial contar un poco de la historia del jazz, así informal totalmente, acá en mi casa. El jazz, como hemos dicho, nació en la ciudad de Nueva Orleans a inicios del siglo XX, derivado del ragtime y el blues, entre otros géneros musicales, de un origen eminentemente afroamericano. Se alimentó de otras corrientes, como dijimos en el capítulo 1, el origen, en el capítulo 2, de fiestas, funerales y burdeles. Se desarrolló entre las calles de Nueva Orleans en el día y en la noche en la zona roja, en la zona de tolerancia de los bares y burdeles de Nueva Orleans que estaban en el barrio de Storyville y que vieron, digamos, su final cuando llegó la prohibición del consumo del alcohol en los Estados Unidos y todos los bares y prostíbulos del Storyville fueron cerrados. Había que moralizar no solo a Estados Unidos, sino especialmente la ciudad del pecado, que era Nueva Orleans, y algo de racismo, por supuesto, había, porque el jazz debía ser borrado, esa música pecaminosa, pero no contaban con la astucia de la mafia, que en Nueva York y en Chicago sobre todo hicieron reinar el alcohol por sobre la prohibición, y hacia allá emigraron muchos de los grandes músicos de jazz de Nueva Orleans hacia esas fuentes de trabajo. Pero antes de continuar quiero mostrarles una belleza. Esto es una corneta, uno de los instrumentos básicos y originales del jazz. Esto no es una trompeta, no tiene los pistones, sino que la corneta básica, donde muchos músicos comenzaron a tocar repertorio de bandas militares, que fue uno de los géneros que alimentó el jazz en sus orígenes. Y quería mostrarle esto también. Este es por supuesto, es una reproducción, es un souvenir de un gramófono o vitrola o victrola, que es donde se tocaban, se hacían sonar los primeros discos, no solo de jazz. Yo creo que la primera grabación en un disco fue una canción interpretada por Enrico Caruso, tal vez allá por 1910, 1911. Fue el primer disco registrado, esos de pasta dura, como este, por ejemplo. Miren esto. Este es un disco de una banda que se llamó los Cotton Pickers, que eran los reyes del foxtrot. Algo así vamos a hablar después. Esto me lo hizo llegar mi hermana, ella lo compró en un yard sale. Y claro, después de recibirlo muy emocionado, casi al borde del llanto, la pregunta, ¿y no había más?, le pregunté. Pero bueno, esa es otra cosa. Bien, hablábamos de que los principales músicos de jazz de Nueva Orleans emigraron hacia Chicago, New York, porque ahí eran necesarios. Ahí había una gran actividad nocturna en los clubs nocturnos, que ya eran mucho más bonitos que los de Storyville, donde las parejas bailaban, se sentaban en unas mesas muy elegantes, y también había teatros de vaudeville, que era donde se interpretaban números musicales, humorísticos, y donde había coros y grupos de baile de muchachas que popularizaron dos géneros bailables, se puede decir, dos inventos, dos danzas, el foxtrot y el charleston, a partir del jazz y el Dixieland. O sea que charleston y foxtrot no son géneros musicales, sino bailables. Pero bueno, ¿quiénes fueron esos músicos que emigraron hacia Chicago, de Nueva Orleans? Bueno, en primer lugar, uno de los más importantes,
Jelly Roll Morton, un pianista de origen criollo, de ascendencia francesa, que pertenecía a la pequeña burguesía de Nueva Orleans, pero fue uno de los primeros compositores de música para piano en jazz, y que fue quien resolvió el rol de un solista y la forma de integrar ese solista dentro de una banda que en la mayor parte del tiempo improvisaba. Entonces Jelly Roll encontró el equilibrio entre el solista y el grupo, como esto que estamos escuchando. Y también fue el primero en realizar grabaciones para piano, como esto que tenemos acá, el King Porter Stomp. Claro, las grabaciones, las buenas grabaciones como esta, fueron ya realizadas allá por 1926, pero los temas son anteriores. Entonces, Jelly Roll aportó los primeros solos, o la forma de encarar los solos dentro del jazz. ¿Y quién más? Bueno, Sidney Bechet, un clarinetista que fue un niño prodigio en las bandas callejeras de Nueva Orleans, y que fue uno de los primeros que se trasladó hacia Chicago. Ahí tuvo mucho éxito. Uno de sus grandes éxitos fue esto que estamos escuchando, Mozart Ramble. Algo así, lo tradujeron en español como Rata Paseandera, y aparentemente era dedicado a una muchacha muy bonita y prostituta, ¿no? Que él, Sidney Bechet, después de tocar, de tener mucho éxito en Chicago, se trasladó a Europa, viajó a Europa y allá tuvo, pero mucho éxito, fue una sensación. Y él llamó la atención del director de orquesta Ernest Ansermet, estamos hablando de Londres, quien en un artículo publicado en una revista afirmó: Sidney Bechet es un genio. Se cree que esta fue la primera crítica periodística sobre un músico de jazz. Tal la importancia de Sidney Bechet. ¿Quién más? Bueno, Kid Ory, el trombonista Kid Ory, creador de una banda de lo que se llamó criolla, ¿no? Una banda de jazz, por supuesto. Él era un trombonista que, más que ser un gran músico, más que una gran habilidad, no tenía mucha habilidad para improvisar, pero sí tenía mucha capacidad de liderazgo, un don de liderazgo nato, y que lo llevó a formar muy buenas bandas, muy buenas orquestas. Fue conocido también como el rey del tailgate, que es precisamente un estilo como lo que estamos escuchando. La forma de conducir a través del trombón con ataques, con un fraseo rápido, fluido, repleto de glisandos, que esos glisandos son adornos, pero que le permitían intervenir a los demás miembros de la banda. Con eso él les daba entrada, y que después fue un recurso muy usado. Entonces Kid Ory fue muy importante y tuvo mucho éxito en Chicago. Quiero decirles que esto que se llama, este capítulo, Chicago, New York, realmente se va a dividir en dos, porque el tema es largo. Así que este de ahora es Chicago. ¿Quién más se fue hacia Chicago? King Oliver, cornetista y trompetista muy importante en la primera etapa del jazz en Nueva Orleans y en la primera en Chicago. Él sí tuvo la capacidad de generar grandes grupos con los mejores, de reclutar a los mejores músicos dentro de su banda, de liderar, y sobre todo fue uno de los primeros que se trasladaron hacia Chicago junto con Sidney Bechet, y allá formó una banda de mucho éxito, porque tenía a los mejores, gente como Johnny Dodds, como Sidney Bechet, como Louis Armstrong y la pianista Lil Harding. Louis Armstrong nunca dejó de elogiar a King Oliver como su maestro.
y fue uno de los más exitosos en la primera época dentro de Chicago. De su banda se dijo que fue la orquesta más hot que haya tocado sobre un escenario. Pero cuando estaba en pleno éxito, la banda se deshizo porque Louis Armstrong y Lil Harding se casaron, formaron su propia orquesta y así hicieron otros. Tanto que King Oliver se quedó solo, nunca se recuperó de ese impacto y a pesar de que formó otras agrupaciones, fue decayendo, perdiendo protagonismo hasta que en 1938 falleció en la absoluta pobreza. Pero bien, sigamos. ¿Quién más se trasladó hacia Chicago? Bueno, el joven Louis Armstrong, que ya era figura en Nueva Orleans, pero que estalló en Chicago. De él se puede hacer un programa completo, ¿no? Es el jazzista, seguramente el jazzista más conocido, incluso por quienes no les gusta el jazz. Empezó a tocar a los 12 años en una correccional y en las calles. Él es indispensable para entender el jazz, no solo porque era un gran trompetista y melodista, sino por su gran capacidad para transformar hasta la canción más ordinaria, como esto que estamos escuchando, el blues del Cabeza de Papa, y transformarlo en una experiencia musical. También con su propio grupo, los Hot Five, o sea, los 5 calientes, tuvo un gran éxito con una canción que ya existía, es esto: no puedo darte más que amor. Fue un éxito en los clubs nocturnos, bailable, porque tenían pista de baile, y ahí comenzó a hacer su fortuna Louis Armstrong. Ya los músicos de jazz ya tenían dinero, ya conducían autos como este, por ejemplo, ¿no? Ya no eran pobres. Y Louis Armstrong no solo tuvo este gran éxito. Louis Armstrong, acá lo tenemos, Satchmo, él en 1928 con sus Hot Five grabó lo que fue el mayor éxito en ventas dentro del jazz y de cualquier género musical en esa época, un blues, el blues St. James Infirmary, que a la vez es la canción más antigua grabada por el jazz. El título proviene del St. James Hospital de Londres, un centro religioso que fue célebre durante el siglo XVI por albergar a leprosos. En 1532, Enrique VIII lo cerró para construir ahí el Palacio de St. James. Pero la canción no murió, pasó de boca en boca y llegó hasta el folclore norteamericano, donde en 1906 reapareció como la historia de un soldado que se gastó todo su dinero en licor y prostitutas y murió en ese hospital. Pero la canción, la versión que Louis Armstrong grabó en 1928, hablaba, o más bien era el relato de un hombre que en un bar contaba cómo, después del regresar de la guerra, buscó a su novia que se había dedicado a la prostitución y la encontró en el hospital de St. James, pero que llegó tarde y ya había fallecido. Louis Armstrong tuvo un éxito enorme con esta canción. Su forma de tocar la trompeta, su forma de cantar y tocar y contar una historia fueron impactantes. Sobre Louis Armstrong vamos a hablar más en la siguiente etapa, sobre Louis Armstrong y cómo el jazz también hizo escuela en New York. Ahora se nos acabó el tiempo, los dejo los dejo picados con esta historia. Vamos a hablar un poco más acerca de Louis Armstrong, acerca del jazz en el siguiente capítulo, que es la segunda parte de Chicago, New York. Hasta entonces, soy Carlos Bautista. Gracias por su compañía.
Yes, so the boys will know that I died standing back.